ya que no podía factorizar. 13, el que dice límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos x más 6 sobre x menos 2. Exacto. Es, bien. ¿No? Creo que eran las únicas dos indeterminaciones que no daban 0 sobre 0. Bien, ahí no están viendo mi pantalla, ya la comparto, voy a tratar de grabar y se ve. Así es. Bien. Bueno, ¿qué hiciste acá en el numerador? Bueno, primero lo que hice fue reemplazar el 2x para ver cómo me quedaba el límite. Claro, exactamente. Pero vas a Si me da hacerla... un número real que no tenga el 0 como denominador. Acá lo que te va a pasar es que te queda 2 al cuadrado menos 2, sería 4... Esto es 2 al cuadrado, 4. Menos 2, 2 más 6, 4. 8. Sí. Sí, 6 más 2, 8. Está. Te queda 8 sobre un valor que está tendiendo a 0. ¿Sí? Acá x tiende a 0. Entonces, lo primero que podemos pensar es en decir, bueno, factorizo el numerador y veo si justo me queda que una de las raíces sea 2 y puedo simplificar. Cuando factorizan esto, ¿qué les queda? ¿Cuáles son las raíces? Ahí no tienen solución porque el discriminante da menor que 0. Ahí está, discriminante negativo. Entonces, fíjense que lo que va a pasar acá es que al tener discriminante negativo no voy a poder simplificar esto, pero esto no es una indeterminación de tipo 0 sobre 0, que esto lo pongo como, digamos, no estoy haciendo la división 0 sobre 0, sino que les estoy indicando que esto es una indeterminación porque al tener esta división 0 sobre 0, no puedo determinar, o sea, esto es verdadero, esto es igual a 1, es igual a 2, es igual a 3, es igual a 4, ¿sí? Ahora, si yo tengo esto, 8 sobre un valor que tiende a 0, 8 sobre 0, que lo pongo entre comillas porque no se puede escribir esto, pero digo, si yo tengo 8 sobre 0, 1 sobre 0, a sobre 0, un número que tiende a 0, por eso van las comillas, esto sí tiene solución. Piénsenlo un segundito, porque en realidad esto no es una división por 0, sino que estamos haciendo que el valor tienda a 0. Es decir, ¿qué va a pasar con ese resultado cuando yo me acerque pero no lo toque? O sea, no puede ser 0, no hay problema. Yo me acerco todo lo que necesite. Entonces, ¿qué va a pasar con una división por 0? Si ustedes tienen, por ejemplo, 8 dividido 8, esto me da 1, ¿no? Claro. Si yo tengo 8 dividido un valor muy cercano a 0, puede ser 0,1. ¿Sí? Un valor más cercano a 0 puede ser 0,01. Un valor más cercano a 0 puede ser 0,0001. ¿Qué me va a dar esto? Claro, esto me da 80, 800, 80.000. Estoy rayando la pared, me van a retar. 80.000. Entonces, me da un valor cada vez más grande. Entonces, ¿qué puedo decir? Cuando x tiende a 0... Tiende a infinito. Claro, cuando x tiende a 0, el límite de toda esta función, o sea, el límite cuando x tiende a 2 de, vamos a poner f de x, tiende a infinito. O vamos a decir, igual a infinito, que en realidad, ¿qué quiere decir esto? El límite no existe, pero la función tiende a crecer indefinidamente. Si lo escribo así, lo voy a escribir bien porque hice un lío acá. Cuando x tiende a 0... Cuando x tiende a 0, f de x tiende a infinito, que significa que a medida que vos más te acerques a 0, la función más va a crecer. Ahora, el problema lo teníamos cuando teníamos este tipo de indeterminaciones, la de 0 sobre 0. ¿Sí? Cuando tengo esto, no pasa nada, probablemente este límite tiende a infinito. Entonces acá va igual infinito, que en realidad no quiere decir que sea igual a infinito, sino que esto tiende a crecer indefinidamente. Es decir, no es una... ¿La solución era esa, profe? Sí. Ah, porque yo lo hice por límites laterales y no me dio eso. Perdón, tenés razón. Cuando x tiende a 0, acá hice una parte nomás. Cuando x tiende a 0, lo que estamos haciendo acá es acercarnos a 0 por izquierda o por derecha, con esta prueba que hice acá. ¿A infinito? Sí, o sea, acá fíjate lo que hice. Me acerqué a 0, 0,1, 0,01, 0,001. O sea, probé con valores... positivo era por o sea, derecha. claro, yo tengo el 0 acá y probé con 0,1, 0,01, 0,001. O sea, me acerco a 0 pero por la derecha. Y veo que cuando yo me acerco a 0 por la derecha, la función tiende a infinito. Entonces acá iría 0 por derecha. Ahora, cuando yo tomo valores negativos, vamos a suponer que me acerco por izquierda. ¿Cómo me acerco por izquierda? Tomo un valor menor que 0. Claro, por ejemplo, claro, menos 0,1, menos 0,9, menos 0,99, ¿sí? Entonces, si yo hago 8 dividido menos 0,9, o hago 8 dividido, ¿tiene calculadora por ahí? Menos 0,99, vamos a hacer estos dos nomás, porque ya se va a ver la tendencia. ¿Cuánto es 8 dividido menos 0,9? Menos 8,88 periódico. ¿El 8 o el 88 es periódico? El 8 periódico. Ahí está. Y acá, y le pongo un 9 más. 8,08. 08 periódico. A ver. Tengo 8 dividido menos 0,9. Igual, profe, ¿por qué estamos haciéndolo con...? Porque me estoy acercando por la derecha. Es decir, a ver, yo tengo la recta, tengo acá 0 y tomamos acá, por ejemplo, el 0,1. Bueno, si yo a 0 le resto 0,1 para que sea equidistante a este valor, ¿qué voy a tener? Menos 0, no, ¿cómo? Sí, perdón, menos 0,1. Menos 0,1 y yo porque puse menos 0,9. Ya tengo la cabeza quemada. Perdón.
menos 0,1 y me va a dar, claro, también lo mismo. Menos 80, menos 800. No, sí, igual se entiende lo que querés decir. Menos 80, menos 800, menos no, 8000. decir que venís de 3 horas seguidas más o menos de clase con primero. No, pero ahí va. Ahí enganché. Entonces cuando x tiende a 0 pero por izquierda, ¿qué vemos acá? ¿Tiende a infinito también? A menos infinito. Entonces ahora lo que vemos acá es que cuando x tiende a 0... profe, no quiero Sí. parecer insistente, pero Sí. era cuando x tendía a 2. A 2, está bien, sí, vos decime. Cuando x tiende a 2. Cuando x tiende a 2. Sí, vos decime porque yo, viste, estoy en otra hoy. Esto sería así, entonces menos 2, menos 1,9 sería... Está bien, voy a borrar todo esto así no hacemos lío. Hagan de cuenta que empezamos ahora. Ahí está. Bien, esto es así. El problema está cuando x es igual a 2. Porque acá voy a tener 2 menos 2, 0. Y voy a tener una división con 0, por 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a acercar a 2 por la derecha. Por ejemplo, puedo tomar el valor 2,1 o 2,01 o 2,001. Y acá me voy a acercar a 2, pero por la izquierda. Si me acerco por la izquierda, ¿qué valores puedo tomar? De ahí salía el 0,9 que puse hoy medio... El 1,9. Claro, 1,9, 1,99 si me quiero acercar más, 1,9999. Bueno, al probar voy a ver que esto, cuando yo más me acerque a 2 por la derecha, el valor va a ser cada vez más grande. Y cuando más me acerque a 2 por la izquierda, el valor va a ser cada vez más chico. Entonces, cuando me acerco a 2 por la derecha, la función tiende a infinito. Cuando me acerco a 2 por la izquierda, la función tiende a menos infinito. Entonces, si yo esto lo grafico en GeoGebra... Juan, ¿querés Sí. que lo pase? Lo tengo en GeoGebra. Dale, para que te pongo en la pantalla. La iba a escribir ahora, pero si ya la tenés... Puedo compartir. Si está en la compu es con la D, la letra Ahí D. está, ahí está. Ven que en 2 tiene una asíntota. Esperá que Ahí no me se llegue. ve. Ahí está, perfecto. Si la están viendo. Yo la veo, Esa no sé, asíntota. Sí, se ve. Cuando me alejo, veo el comportamiento de la función. ¿Qué icono? Y ahí, dama, fíjense que marcó el eje, o sea, marcó la recta x igual a 2. Por derecha, ¿qué pasa? Ahí está. Ahí tendría más infinito. Claro, y por izquierda tiende a menos infinito. Entonces, A menos infinito. como los límites, o sea, si vamos a suponer que las dos ramas de la asíntota tienden a infinito. Si eso pasara, el límite tampoco existe, pero sí podríamos decir límite igual a infinito. O sea, sí podríamos decir esto. Ahí vuelvo en la gráfica. Sí podríamos decir que el límite es igual a infinito. Ahora, ¿esto significa que el límite existe? No existe porque no converge en un valor, no tiende a un valor en particular. Pero sí puedo saber el comportamiento y se pone esto, se pone infinito. O lo mismo si las dos ramas fueran a menos infinito, acá se pone menos infinito y ahí termina. Nuevamente, aclaro que eso no significa que el límite exista. En este caso, directamente como vemos que por derecha tiende a más infinito y por izquierda tiende a menos infinito, ¿qué podemos decir acá? Vemos que los límites laterales no coinciden. El límite no existe. Claro, no existe. Acá el límite no existe. ¿Cómo lo pruebo? Nosotros hasta ahora hicimos la prueba esta numérica, ¿sí? Entonces con una prueba numérica me puedo acercar por la derecha y veo que la función tiende a infinito y por la izquierda tiende a menos infinito. Por lo tanto, los límites laterales no existen. Los límites laterales no coinciden. ¿Cómo hago para comprobarlo? Con la gráfica. ¿Sí? Lo compruebo con la gráfica porque, ¿cómo hago? Me acerco por izquierda y veo que la función tiende a infinito. Me acerco por derecha y veo que la función tiende a menos infinito. ¿Está eso claro? Sí, sí. Perfecto. A pesar de todas las metidas de pata que... ¿verdad que? Bien. ¿El otro cuál era, Rodri? El 16, pero es parecido, nada más que después, antes vos factorizás el Sí. denominador, elimina el x menos 4 y queda otra vez lo mismo. Así Bien. que hace lo mismo. A ver, lo busco. Era el 16, que 16. lo factorizabas y te quedaba x sobre x más 1. Bien, ahí voy. No se me estaba mostrando por algún motivo. ¿Ahí está? Bien. Sí. Bien, acá factorizaste el denominador y ¿qué quedó? Ah, no, el numerador factorizas acá. Ambos. En el numerador, ¿qué aplicas? Saqué factor común x en el Claro, numerador, te queda x4. menos 4, Y el denominador. abajo hice el resolvente y me quedaba x menos 4 por x más 1, entre paréntesis. ¿No? Bien, y ahí puedes simplificar este con este y te va a quedar límite cuando x tiende a menos 1 de x sobre x menos 1. Y acá, al reemplazar x más 1 era. Más 1. Ah, te quedó la raíz. Ajá, bien. Ah, perfecto. Entonces acá te queda menos 1 más 1, 0. Va a pasar lo mismo que antes. Pero ¿qué pasa? Acá arriba puedo reemplazar menos 1 y nuevamente me pasa lo mismo que antes. Me queda menos 1 por un valor que tiende a 0. Nuevamente hago el mismo análisis que antes. Me fijo por izquierda, me fijo por derecha y va a pasar que cuando x tiende a menos 1 por izquierda, f de x, o sea que tiende, ahora lo vemos, Más infinito. a más infinito, f de x tiende a infinito, y por derecha, o sea cuando x tiende a menos 1 pero por derecha, f de x tiende a menos infinito, y ahí nuevamente los límites laterales no existen y entonces el límite
no existe. ¿Sí? Entonces con eso probamos que el límite no existe. Juan, antes de que borre, Sí. ¿cómo se indica eso en la resolución? Y lo puse. Que no existe Eso, el límite. eso se Claro. puede poner después de la llave que puso de la comparación entre el límite entre izquierda y derecha. Acá lo que está, no, acá lo que, digamos, esto se podría escribir de otra manera. Yo podría decir límite. Le voy a poner a esta función g de x como para ponerle un nombre para hacerlo más corto. No, sí, yo como para marcarlo. Para Claro, escribirlo bien. límite cuando x tiende a 1 por izquierda de g de x es distinto del límite cuando x tiende a 1 o a menos 1, a menos 1 por derecha de g de x. Esta sería una forma de escribirlo. Puedes poner como el límite cuando, sería así, como el límite lateral por izquierda es distinto al límite lateral por derecha, coma, no existe el límite cuando x tiende a menos 1 de g de x. Esa sería una forma de escribirlo. Otra forma de escribirlo sería así: cuando x tiende a menos 1 por izquierda, f de x tiende a infinito; cuando x tiende a menos 1 por derecha, f de x tiende a menos infinito. O sea, estos dos serían equivalentes a estos dos, a esto y a esto. Después de esto hay que escribirlo más coloquialmente. O sea, si lo haces de esta forma tenés que explicarlo un poco más. Sí, en realidad estaba viendo de forma coloquial. A ver si Y recuerden que el no existe va a la izquierda, que no existe un elemento. O sea, no es que yo puedo decir igual a no existe. No. Bien, de los que hicieron, ¿alguno con duda? ¿Uno más? Por ahí costaba desarrollar cuando tenía que sacar la raíz del numerador o denominador. Hacía como una cuenta enorme y después tenía que hacer como factor Claro. por grupo, Claro. factor de grupo de esos y así. Pero después de un tiempo con paciencia salía. Claro, y Poder hay... racionalizando la raíz. Exactamente. se hacía sencillo. Claro. Exactamente, hay que racionalizar. Cuando racionalizas las raíces del denominador te queda más fácil. Por ejemplo, el 21 que tiene la raíz de t, seguramente les ha pasado eso. ¿Cuál? El 21, Y racionalizando en 2 pasos lo hace. ¿lo tenés Mentira, hecho? Carlito. ¿Alguien lo tiene hecho para mostrarlo? Feíto, pero lo tengo. A ver, ¿querés probar de mostrarlo a ver si se ve? No sé si se ve. A ver. Ahí, desde el celu lo veo bien, desde la compu lo veo más o menos. Alejalo un cachitito. No, creo que es peor. A ver, déjalo ahí quieto que le saca una captura. A ver, me parece que ese es el 20. Ajá. Bien, claro, está bien. HQ, ahí aplicaste el cubo del binomio. Esperá que no veo. En el 20 sí, en Claro. el otro racionalicé en el 21. Ah, el 21. A ver, subí un cachito que no lo llevo. En el 21 está bien, racionalizaste, multiplicaste por el conjugado del denominador. Claro, y queda cortito. ¿Lo llegan a ver ahí? ¿Quieren que lo haga acá? Traje con Canon. A ver, lo voy ¿Es a... el 21? Claro, ese es el 21. A ver, voy a tratar de hacer lo mismo que hizo Giselle. Yo no tengo ese, me parece. ¿Cómo no? A ver, ¿ven mi pantalla ahí? No. Voy a tratar de hacer el que hizo Giselle recién. Ahí ven mi pantalla, ¿no? Bueno, 21. Ahí Giselle lo que hizo fue multiplicar, o sea, tiene límite. Cuando t tiende a 9, de 9 menos t sobre 3 menos raíz de t. Ahí ella multiplicó por el conjugado de este polinomio que está acá abajo. O sea, Sí. por 3 más raíz de t. Si hago eso, lo tengo que dividir por 3 más raíz de t. Todo esto que está acá es igual a ¿qué? A 1. Bien, cuando hago ese producto, lo que va a pasar, vamos primero por el numerador. ¿Qué me queda en el numerador? 9 menos t. Bien, después de resolver esto, 3 por 9, 27. 3 por... ¿quieren que...? 9 Ahí vamos. Bien, esto sería... Vamos a hacerlo paso por paso. 9 por 3 me queda 27. Raíz de t por 9 me queda 9 raíz de t. Después tengo menos t por 3 me queda menos 3t. Y después tengo menos t por raíz de t me queda menos t raíz de t. ¿Es así? Bueno, denominador. Sí, yo no lo resolví para cancelarlo, Juan. Ajá, vos resolviste, cancelaste Yo puse 9 menos t por 3 más raíz de t Sí. sobre 9 menos t. Entonces cancelé 9 menos t. sobre 9 menos t, está bien. Damos vuelta. Vamos a estar hasta las 2 de la mañana, si estoy así. Te queda 9 menos t. Hiciste 9 menos t por 3 más raíz de t. Bien, y ahí simplificaste este con este. Claro. Bien, y ahí te queda límite cuando t tiende a 9 de 3 más raíz de t. Y ahí, ¿tengo algún problema ahí en sustituir directamente? Y ahí sustituí directamente. Claro, queda 3 más raíz de 9, me queda 6. Seis. ¿Tengo forma de verificar esto de alguna manera? O sea, para Con la gráfica. con la gráfica, ¿sí? Yo podría graficar esta función, ¿sí? Pongo f de x igual a todo esto y me acerco a x igual a 9. Bueno, en vez de poner t en GeoGebra voy a tener que poner x, si no, no me va a funcionar. Pero me acerco a x igual a 9 por izquierda y por derecha. Y veo que el valor de la función, de la salida de la función, sea 6. Entonces fíjense que todo esto en realidad requiere un poco de álgebra. No hay mucho, no hay nada raro acá para resolver. Si
si se acuerdan de cómo factorizar, si se acuerdan cómo racionalizar el denominador. ¿Hay algún otro en el que hayan tenido dudas? Estoy viendo por ahí. No, o sea, los que están ahí, los que yo les pedí del 11 al 30, ¿no? Bien, los que están ahí, todos se resuelven factorizando y racionalizando, no hay nada más que eso. La única complicación que pueden tener es como cuando el que tuvo Rodrigo, que era que no me coincidan los límites laterales. ¿Se les ocurre un ejemplo de alguna función en la que voy a hacerlo fácil? Cuando x, como ya había dicho, o sea, yo quiero una función en la que pase esto que voy a escribir ahora. Quiero una función que cuando me acerque a un valor, límite cuando x tiende a vamos a poner 2 otra vez, f de x igual a infinito. ¿Les ocurre una función en la que pase eso? Primero, si tengo esa expresión, ¿el límite existe? No, el límite no existe, ¿sí? Pero que sea igual a infinito, entre comillas, lo que quiere decir es que yo puedo asegurar que cuando me acerque a ese número, el valor de la función va a crecer indefinidamente. ¿Les ocurre una ley de una función en la que pase eso? O sea, si me acerco a un valor en particular y la función tiende a infinito, queda ahí en ese valor. Hay una asíntota, ¿sí? ¿Y cómo podemos generar una asíntota a propósito? Pensando en lo que conocemos de funciones. En el denominador tiene que haber, por ejemplo, x menos 1 y que el límite de la función tienda a 1. Exactamente. Y en este caso, bueno, este caso va a pasar con 2. O sea que yo quiero que haya una asíntota en 2. Que no esté incluido el 2 en el dominio de la función. Bueno, ¿qué función se te ocurre? Yo quiero que pase eso. Que en 2, cuando me acerque, la función tiende a infinito. 1 sobre x menos 2. Bien, vamos a hacer así. Como me decís acá, 1 sobre x menos 2. Bien, en ese caso, fíjate lo que va a pasar. Me voy a ir a GeoGebra, un segundito. ¿Se ve GeoGebra ahí? Bien, me voy acá y voy a poner 1 sobre x menos 2. Cuando me acerco por derecha tiende a infinito, pero ¿qué pasa cuando me acerco por izquierda? O sea, acá tengo 2, acá tengo x igual a 2, ¿sí? Por derecha la función crece indefinidamente. ¿Por izquierda? Por izquierda tiende a menos infinito y por derecha más infinito. Claro, entonces, ¿es verdadero esto para esta función? No. Pero, ¿qué le podemos hacer a esta función? Si yo quiero que esta rama verde se vaya para arriba, ¿qué se les ocurre que le podemos hacer? Ah, usted quiere que vayan los dos para arriba. Claro. Ah, yo entendí. O sea, mal. quiero buscar una función en la que ahí estamos cerca. Yo lo que quiero es que la función cumpla con esto, ¿sí? Cualquier función, está casi bien, ¿sí? Pero cualquier cosa que yo ponga acá, yo quiero que cumpla con esto, con que el límite cuando x tiende a 2 sea infinito. Es decir, que crezca indefinidamente. Para eso necesito que las dos ramas vayan para arriba. ¿Cómo puedo hacer? ¿Un exponencial? Si es exponencial, por ejemplo, a ver, que de x igual a... ¿Cómo sería una exponencial? Vale, me sale. Pero el exponencial, qué sé yo, a ver, vamos a poner, no sé, 2 a la x. ¿Tiene asíntota esta función? O sea, esto que está acá, ¿es una asíntota? O sea, Que tiende a menos infinito, pero de x cerca cada vez más. claro, pero tengo una asíntota vertical acá. Ahí no. No, lo que pasa ahí es que está creciendo muy rápido la función, como esto Sí, es como... pero no tiene asíntota. Claro, o sea, yo lo veo así y parece asíntota, pero en realidad esto es como el COVID-19, fíjense que en realidad crece muy rápido, pero no es asíntota. ¿Sí? Fíjense que si yo achico el eje, cuando x es igual a 11, la función es 4000 y pico, ¿sí? Pero no es una asíntota. Entonces, yo tengo acá una asíntota horizontal, eso sí. Yo lo que quiero es una asíntota vertical. Si de esta función tomo el módulo, a ver, vos decís, ¿valor absoluto de todo esto? Ahí está, bien. Ahí tengo una función que cumple con esa expresión que yo estaba pidiendo. Muy bien. Entonces sería valor absoluto de 1 sobre x menos 2. ¿Sí? Esa sería una forma. Otra forma puede ser elevar todo esto al cuadrado. Tengo esto y lo elevo al cuadrado. Fíjense que esa función, la gris, también hace lo mismo. ¿Sí? Es parecida, de hecho. O a la cuarta o a la sexta. Entonces, en estas funciones, ¿qué es lo que pasa? Acá, si bien el límite no existe, digo que es igual a infinito, y esto lo que me está diciendo en realidad es que la función va a crecer indefinidamente. O si es menos esta función, va a ser menos infinito. O sea, si yo tengo menos esta función, ¿sí? Para poner el ejemplo de la otra, 1 sobre x menos 2 con esto al cuadrado, pero menos igual menos infinito. Entonces, estos límites no existen, ¿sí? Pero puedo con esto y con esto yo estoy explicando el comportamiento que tiene la función, ¿sí? Puede pasar esto. Pero para que les pase esto, no puede pasar lo que pasaba en la función anterior, que era esta, ¿sí? En la que los límites laterales no coinciden, ¿sí? No puede tender a infinito por un lado y a menos infinito por el otro. Tiene que pasar como pasa en estas dos funciones. Al evaluar los límites laterales veo que o las dos van para arriba o las dos van para abajo, ¿sí? Bueno, les voy a subir un videito resolviendo todos estos para que ya los tengan y que verifiquen. Pero en el Steward los que son impares los tienen resueltos, tienen las soluciones. Si quieren ver alguno más, vemos otro más y si no avanzamos con la definición. Primero que nada, para la definición. ¿Se acuerdan la de entorno, la definición de entorno? ¿Alguien me puede definir lo que era un entorno?
entorno. Todo intervalo abierto contenga un punto P como su punto medio se denomina entorno de P. Bien. Un entorno está formado por todos los X que pertenecen a los reales. Bien. Entonces, para un entorno, se me desconectó todo. Para un entorno. ¿Oh? Ahí está. Decía, para un intervalo abierto, dice ahí, Sí, que tenga como centro P. sí, Que tenga como centro P. O sea, nosotros los intervalos normalmente los definimos, decimos que va desde un extremo inferior hasta un extremo superior. Y acá indicamos paréntesis o corchetes, dependiendo de si están abiertos o están cerrados. Si está abierto, serían los dos con paréntesis. Pero lo que indicamos son los extremos de ese intervalo, ¿sí? En el entorno, ¿qué es lo que indicamos? O sea, no decimos, claro, indicamos el centro, ¿sí? Arrancamos del medio. En vez de decir, si este es A y este es B, para los intervalos hacemos eso. Para los entornos arrancamos del medio. ¿Y qué decimos? Desde acá hasta acá voy a tener, ¿cómo se llama esto? Radio. Voy a tener un radio. Y desde acá hasta acá voy a tener el radio. Entonces, ¿qué hago? Parto desde el centro, P, con un radio R. Y la notación que usábamos era entorno centrado en P y de radio R. ¿A qué era igual esto? Esto era igual a tener un intervalo, ¿sí? Que va a estar abierto, por lo que me dijo Giselle, desde A hasta B, ¿sí? Desde acá hasta acá. Es una forma también de definir conjuntos. Nada más que no estoy definiendo, ¿no? O sea, todo lo que está en el conjunto es esto. No me acuerdo en esa definición si habíamos definido los dos tipos de entorno. O sea, si estamos incluyendo el P o no. Yo creo que directamente lo definimos así. El A, porque está entorno y entorno reducido. En el caso del A, ¿cómo puedo saber dónde arranca? ¿Cuál es este A? Si lo pienso en función de P y de R. Si yo sé dónde está P, ¿cómo llego a...? R está radio. Claro, exactamente. Lo que tendría que hacer es P menos R. Y para B, P más R. P más R. Entonces tener un entorno con centro P y con radio R sería lo mismo que tener un intervalo que va desde P menos R hasta P más R, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros, cuando analizamos límite, lo que hacemos es, imagínense que esta es la recta, el eje X, el eje de las abscisas. Pensamos en un punto P, en un centro P, que sería el valor sobre el que estamos evaluando, y analizamos por izquierda y analizamos por derecha. Entonces nos va a servir pensar en intervalos, pensar en entornos, porque es una unión de intervalos, ¿sí? Bien, esa es la definición de entorno. O sea, sería lo mismo que tomar dos intervalos y unirlos, o bien tomar un intervalo que va desde P menos R hasta P más R. Y otra cosa que también tienen que saber son las propiedades del valor absoluto, que eso también se deben acordar, supongo. Si yo tengo, por ejemplo, 2 y 6, ¿qué distancia hay entre estos dos números? 4. ¿Qué operación hiciste? Claro, haces 6 menos 2. 6 menos 2 que te da 4, y esa es la distancia que hay entre los dos. Ahora, si este fuera menos 2, claro, 6 menos menos 2, te va a quedar 6 más 2, que es 8. Ahora, cuando yo pienso en distancia, ¿sí? Si yo tengo que armar una ecuación de distancia, es lo mismo la distancia entre A y B que la distancia entre B y A, ¿sí? Entonces, para pensar distancia, nosotros lo habíamos hecho con la definición de valor absoluto. No sé si se acuerdan cómo habíamos definido. O sea, está bien, yo tengo que restar las dos magnitudes, pero puede ser que a veces lo analice al revés, que yo diga desde acá hasta acá, ¿qué distancia? No puede quedarte en una distancia negativa. Claro, si yo tomo, por ejemplo, menos 2 menos 6, ¿cuánto me da esto? Menos 8. Entonces, ¿qué tendría que hacer para que siempre me dé, sin importar el orden? Aplicarle el valor absoluto. Si yo le aplico el valor absoluto de la diferencia entre dos números va a ser la distancia que hay entre esos dos números. Otra vez estoy rayando la pared. Va a ser la distancia entre esos dos números. Entonces, nosotros para definir distancia entre A y B, lo que hacíamos era la diferencia entre esos dos números y hacíamos el valor absoluto de esos dos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber la distancia entre menos 2 y 6, ¿qué tengo que hacer? Valor absoluto de menos 2 menos 6. O valor absoluto de 6 menos menos 2. Y es lo mismo. Y me va a dar siempre la distancia en positivo. O sea, la distancia que tengo entre esos dos números. Bien. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar saber? Bueno, las propiedades del valor absoluto, no sé si se acuerdan. Todo esto van a ver ahora que aparentemente no tiene sentido, pero son cosas que vimos el año pasado y que nos van a ayudar a entender la definición de límite. Por ejemplo, si yo tengo valor absoluto de A sobre B, esto es lo mismo que tener valor absoluto de A sobre valor absoluto de B. Y si yo tengo valor absoluto de A por B, esto es lo mismo que tener valor absoluto de A por valor absoluto de B. Estas dos propiedades las vamos a usar también para la definición. Bien, ¿recordaban de esto? La distancia. No mucho. Bueno, pero se entendió, digamos, no es muy complicado. Ah, sí, se entendió. Está. Bueno, vamos a ver la definición y vamos a tratar de interpretarla desde el libro. Nosotros habíamos dicho en la clase pasada que un límite era, vamos a ponerlo así, límite cuando x tiende a f de x es igual a L. ¿Qué significaba esta expresión? ¿Qué significaba el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L? Que yo me voy a acercar a A, ¿sí? Y mientras más me acerque a A, la función se va a acercar a L, ¿sí? ¿Y qué decíamos? Que si yo me acerco arbitrariamente cerca de A, la función iba a tomar valores arbitrariamente cercanos de L. Y no necesariamente tiene que estar definida en ese punto.
Entonces, Sí, podría ser un punto vacío. claro, podría ser que este punto no esté definido, ¿sí? Que el punto, o bien que este punto esté definido en otro lado. Acá tener un agujerito y acá la función está definida en otro lado. Y sin embargo el límite existe igual. ¿Qué es lo importante en la idea del límite? Analizar la cercanía de A, analizar qué pasa a la izquierda y qué pasa a la derecha, ¿sí? Y ver si en esa cercanía, en ese entorno que tengo cerca, con centro A, o sea, voy a analizar qué pasa en el entorno centrado al punto A, entorno centrado al punto A, y de un radio R cualquiera, que R va a ser mayor que 0, pero el radio puede ser mayor que 0 y puede ser 0,001, 0,00001, 1 por 10 a la menos 100, no importa. Puede ser muy chiquito, pero mientras exista un radio, ustedes saben que los reales es un conjunto denso que yo lo puedo estirar y aunque exista un entorno chiquitito, me va a alcanzar. Y si yo puedo encontrar ese entorno, ¿sí? Y puedo ver que en las cercanías de ese punto, en la cercanía de ese A, la función tiende al límite, el límite está definido. Entonces, ¿qué es lo impreciso de esta definición? Que nosotros usamos las palabras arbitrariamente cerca, lo suficientemente cerca. Entonces necesitamos ponerlo en lenguaje matemático, necesitamos formalizarlo esto un poco. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a ir leyendo, normalmente esto lo desarrollamos en clase de a poquito, pero voy a tomar la anotación que está acá en el libro para... Eso está seguido de los ejercicios, ¿no? Sí. Esto sería la sección 2.4. Lo voy a tomar del libro con la misma anotación y todo para que vean bien de dónde pueden sacarlo. ¿Sí? Esto, vamos a pensar un poquito en esto. Bien, esta sería la definición de límite. ¿Sí? TF es una función definida en algún intervalo abierto que contiene al número A, excepto posiblemente en A misma. ¿Qué significa esto? La función f va a estar definida en un intervalo y puede ser que el A no esté definido. O sea, como decíamos acá, puede ser que en este punto haya un agujerito y no esté definida, no me importa. Me importa que esté definida en este intervalo. Decimos que el límite de f de x cuando x tiende a A es esto, que es lo que estuvimos viendo hasta el momento. Y acá está la parte nueva. Esto es lo que le da la formalidad a la definición. ¿Sí? Me dice, si para todo número... ¿Qué es esto acá? Esta E rara. No, eso es un epsilon. ¿Sí? Es una letra griega, epsilon, y esta es, no sé si se la acuerdan por ahí, haberla visto en geometría seguramente, delta, exactamente. Este es epsilon y este es delta. ¿Sí? Si para todo número epsilon, esto es un numerito, un número real. Si para todo número epsilon mayor que 0 hay un número delta mayor que 0, ¿sí? O sea, si hay un número mayor que 0 y otro número mayor que 0, tal que, sí, vamos por partes, estas son dos desigualdades. Fíjense esta definición. ¿Por qué les dije hace un ratito lo de la distancia? Porque esto que está acá, ¿qué es? Valor absoluto de una resta tengo. ¿Qué es el valor absoluto de una resta? Es la distancia que hay entre el 0 y delta. Claro, esta es la distancia en realidad entre x y a, ¿sí? Entre x y a. X es el valor de la función, o mejor dicho, el valor del dominio que va a ir variando, es mi variable independiente. ¿Y quién era a en todo este lío que hicimos? O sea, ¿dónde está a acá en la definición? Era un número, pero vendría a ser el centro del entorno, ¿no? Claro, o sea, claro, es el valor sobre el que estoy evaluando. De acá, ¿cuál sería a? Sería este valor. Por ejemplo, claro, nosotros en este límite, por ejemplo, ¿cuál es el a? Y el a es este, el 2. ¿Cuál es el a acá? Y acá el a es 9, ¿sí? Es el valor sobre el cual voy a estar evaluando. Entonces, ¿qué dice esto? Que la distancia entre x y a va a ser menor que delta, entonces, acá tengo otra cosa, tengo otra definición similar. Primero, f de x, ¿qué es? El valor de la función, número, va a ser esto, ¿sí? El valor de salida de la función, el i de la función, y el L, ¿qué es? El límite, o sea, esto que está acá. Es decir, el valor al que tiende la función. Este es el límite, L. Entonces, fíjense que esta parte de la definición hace referencia a la distancia entre x y a, es decir, a esto, y esta parte de la definición hace referencia a ¿qué? Acá, o sea, esta parte de la definición hace referencia a que me voy a acercar por acá. Voy a estar analizando el eje Y. Y esta parte de la definición me dice que voy a estar analizando acá el eje X. Voy a tomar otra ilustración que está en el libro. Esta, por todos estos rayones que hice. Bien, vamos a analizarlo con esto. Fíjense, acá tengo en este ejemplo el límite cuando X tiende a ¿qué? En la gráfica. Vamos a la gráfica. O sea, acá el límite de ¿qué estoy analizando? 3. De 3. Cuando X tiende a 3, de esta función que se llama f de X. ¿Qué ven ustedes acá? ¿A qué tiende la función cuando X tiende a 3? A 5. A 5. Entonces, si yo pienso en esta definición, acá X tiende a 3 y la función tiende a 5, ¿eh? Y acá mi X va a ser 3 y el valor de la función acá, el L, va a ser 5. Perdón, acá mi A va a ser 3 y el valor de la función va a ser 5, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esta definición? Que la distancia entre X y el 3, ¿sí? Va a ser menor que epsilon, menor que delta. ¿Qué significa que la distancia va a ser menor que delta? Primero, ¿qué era delta? El radio que usábamos en el entorno. Claro, el radio que uso en el entorno que está centrado acá en 3. Y por eso decía que usemos la definición de entorno, porque por ahí es un poco más fácil de entender con entorno. Yo tengo un entorno acá en X que tiene centro 3 y tiene un radio delta, ¿sí? Por definición de entorno, nosotros habíamos visto que el radio siempre tiene que ser mayor que 0, ¿sí? O sea que esta parte me está diciendo que el radio va a ser mayor que 0, ¿sí? Entonces, yo tengo un entorno en las cercanías de 3 con un radio mayor que 0, no importa qué tan grande o qué tan chico, pero ¿qué significa esto? 3 más delta, 3 menos delta. Es un entorno que va a estar definido entre 3 menos delta y 3 más delta. ¿Por qué? Por definición de entorno nosotros habíamos dicho que lo que teníamos que hacer era eso, o sea, eran los extremos del intervalo, ¿sí? O sea, el extremo izquierdo de mi intervalo iba a ser
el centro menos el radio, y el extremo derecho del intervalo iba a ser el centro más el radio. Entonces acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy definiendo un intervalo desde 3 menos delta hasta 3 más delta. No importa qué tan chiquito sea delta. Entonces fíjense que más o menos es lo que veníamos haciendo por tanteo nosotros. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando acá en las cercanías de 3, vamos a suponer que con 0,1 de cerca me alcanza. Si yo quiero analizar qué pasa en la función en la cercanía de más menos 0,1, ¿desde dónde hasta dónde estaría ese intervalo en el que estoy evaluando? Y desde 2,9 ¿hasta dónde? Hasta 3,1. Hasta 3,1. En ese caso, si yo lo pienso así, ¿cuál sería mi delta ahí? 0,1. 0,1. Entonces fíjense que el delta es un número. O sea, nosotros le ponemos delta porque estamos buscando una definición general para ponerle el número que sea. Pero eso es un número. Y lo mismo estamos haciendo acá arriba. ¿Sí? El epsilon es otro número. ¿Qué me está diciendo esta definición? Que si yo me acerco, y voy a poner el 0,1 para que se entienda ahora. Si yo me acerco más menos 0,1, la función te va a acercar. ¿Qué significa esto? 5 más epsilon, 5 menos epsilon. Lo mismo. Acá tengo un entorno, pero que está centrado en ¿qué? En 5 y tiene como radio epsilon. Fíjense lo que pasa acá. Lo que me está diciendo la definición esta es que si yo me acerco en un determinado delta en x, la función va a variar como mucho este epsilon en y. Ah, claro, es diferente, no me acordaba de eso. O sea, vos Una tenés... variación diferente de delta va a tener una variación diferente. Claro, de pero epsilon. hay Depende una... de qué función, claro. Claro, pero hay una relación, ¿sí? Que va a depender del tipo de función que tengamos. Y por eso acá en la gráfica, fíjense que como es una lineal que tiene una pendiente mayor a 1, se ve así. O sea, Claro, no sale de esa L invertida que está ahí en la gráfica. Claro, claro. Y fíjate que esta distancia es mayor por ahí a esta distancia, pero es porque por la gráfica, por la función en sí, Sí. que tengo, ¿no? Pero básicamente, ¿qué me está diciendo esta definición? Que si yo me acerco en delta a 3, la función va a variar como mucho epsilon con respecto a L, ¿sí? Y digamos, esto que está acá está dando la formalidad de la definición. Me está diciendo que si tengo un entorno definido cerca de 3, voy a tener un entorno definido cerca de 5 y puedo asegurar que la función tiende a 5. ¿Se entiende o más o menos? Sí, se entiende. Bien, vamos a Esa hacer... es la definición formal del límite, ¿no? Esta es la definición formal del límite. Fíjense que hasta acá, hasta esta línea roja, ya lo habíamos visto esto. De acá para abajo, esto es la definición formal. Esto es lo que le da la formalidad a la función, que era eso que nosotros decíamos arbitrariamente cerca, o lo suficientemente cerca, que era lo impreciso. ¿Cómo lo haces preciso? Con la definición esta de intervalo. Vos decís, si existe un intervalo en la cercanía del A, quiero que caiga en las cercanías de L. O sea, que exista un intervalo en la cercanía de L, en el eje Y. Y por eso usa esta definición de delta epsilon, ¿sí? Porque el delta sería el radio del entorno, del entorno, o bien, el radio del entorno en X, y el epsilon sería el radio del entorno en Y. Lo que vamos a hacer ahora es una serie de ejercicios para poder verlo aplicado en algunas funciones, porque lo que se puede hacer es encontrar una relación entre epsilon y delta. Si vos encontrás una relación entre epsilon y delta, estás demostrando que el límite existe. Y lo vamos a hacer ahora con un ejemplo de acá. Uy, ¿se ve la pantalla ahí? No. No. Ahí voy para allá. Está complicando esto. ¿Sí? Sí, ahí sí. Bien. Bueno, si yo quisiera aplicar la definición a esto, ¿qué tipo de función tengo ahí? ¿Cómo? No se escucha. ¿Qué tipo de función tengo ahí en pantalla? Tengo una función lineal. Entonces, aplicar la definición sería buscar un número epsilon positivo que se corresponda con un valor delta determinado para la definición esa que habíamos dado. Entonces, ¿qué es lo primero que podríamos hacer? Busquemos la definición. Tengo que buscar una relación entre epsilon y delta. Entonces, digo, bueno, voy a copiarla acá primero. Me dice, sí, la distancia entre x y... ¿Cuál es mi a acá? El valor sobre el que estoy evaluando. 3. 3. Valor absoluto menor que delta, mayor que era acá, que 0. Entonces, o la coma, me decía f de x menos L. Bien, f de x menos... ¿Cuál es mi L acá? 7. Va a ser menor que epsilon, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahí ya tendríamos que empezar a buscar la relación. ¿Puedo reemplazar algo más ahí? ¿Conozco algo más? O sea, esto que está acá, ¿qué es? F de x, exactamente. Entonces, si esto es f de x, acá donde dice f de x puedo poner eso. Puedo poner 4x menos 5, menos 7, menor que epsilon, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, primero, acá dentro del valor absoluto, puedo sacar estos paréntesis. ¿Qué me queda? 4x menos 12. 4x menos 12. Bueno, para establecer una relación entre epsilon y delta, y acá es donde van a tener que aplicar álgebra otra vez, yo tendría que tratar de que me quede algo parecido acá y acá. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Si yo quiero buscar una relación entre esto y esto, lo que debería hacer es que esto llegue a ser igual a esto. Entonces en esta es fácil, porque acá, ¿qué truco algebraico, qué cosa pueden hacer para que 4x menos 12 quede parecido a x menos 3? Dividir por 4, exactamente. Entonces yo puedo sacar factor común, digamos, 4.
Y 4x dividido 4 me queda x, 12 dividido 4 me queda 3. Y acá está lo que yo les decía de las propiedades del valor absoluto. Ahí esto es lo mismo que decir valor absoluto de 4 por valor absoluto de x menos 3, menor que epsilon. ¿Cuánto es el valor absoluto de 4? 4, que directamente lo puedo sacar. ¿Y qué puedo hacer con ese 4? Si yo me lo quiero sacar encima, Pasa dividiendo para el otro lado. claro, ya multiplico un cuarto en cada miembro de la desigualdad y me queda x menos 3 menor que epsilon sobre 4. Entonces fíjense, esto que está acá me quedó igual que lo que está acá, ¿sí? Entonces yo puedo establecer ahí una relación entre epsilon y delta. Puedo decir delta es igual a epsilon sobre 4. Esto que está acá es la relación entre epsilon y delta. Y yo con eso estoy demostrando que el límite existe. Siempre que pueda encontrar esa relación entre epsilon y delta, el límite existe. ¿Se entiende lo que hice, las propiedades que fui aplicando? O sea, lo único que hice fue aplicar la definición ahí e ir operando algebraicamente. ¿Cómo lo puedo comprobar a eso? O sea, ¿cómo puedo probar que ese delta funciona? ¿Qué se les ocurre que puedo hacer ahí? Y reemplazar el valor de epsilon, en este caso. Ajá. ¿Quieren probar ustedes? A ver si sale. O sea, si yo reemplazo epsilon por, no sé, 0,1, ¿sí? Para dar un valor. Si yo digo que epsilon es 0,1, ¿cuánto va a ser delta? 0,025. ¿No? 0,025. Esto es una prueba particular. Nosotros ya demostramos con esto que el límite existe porque encontramos una relación entre epsilon y delta. ¿Quiénes son epsilon y delta? Los dos radios de estos entornos que estamos tomando en X y en Y. Si yo demuestro que hay una relación entre esto y esto, ¿qué estoy diciendo? Que si yo tomo un X cerca de 3, no importa qué tan cerca, pero cerca, el valor de salida va a estar acá y va a estar en una distancia de epsilon sobre 4. ¿Sí? Va a haber una relación de 0, o sea, de epsilon sobre 4 con respecto a ese delta. Si yo tomo acá, pusimos valores así para poder probarlo, para poder hacer una prueba algebraica. Si yo tomo esto, ¿cómo hago para probar si esto es verdadero? O sea, vamos a llevarlo de vuelta a la definición. Si yo digo que epsilon es 0,1, ¿qué estoy diciendo en realidad? Lo analizo en la gráfica. ¿Esto es una función de qué tipo? Lineal. Entonces, 4x menos 5. 4x menos 5, f de x, igual a 4x menos 5. Yo estoy analizando el límite cuando x tiende a 3. Entonces, vamos a poner cuando x tiende a 3, estoy analizando las cercanías de 3 y tomé un delta, un epsilon de 0,1. ¿Qué significa eso? Que acá, vimos que era 7. Y si el epsilon es 0,1, este va a ser epsilon más delta, que me da 7,1. Perdón, epsilon más L, que me da 7,1. Y este acá, ¿cuánto va a ser? L menos epsilon, 3,9. ¿Y qué significa esa definición que vimos ahí? Y este es el epsilon, ¿sí? ¿Dónde va a caer el delta? Va a caer como mucho acá en 3 menos 0,025 o 3 más 0,025. O sea, 3,0025 o 2,9975. No, 0,025, 00. Me sobra 1, sí. Bueno, le voy a sacar de todas maneras el número porque no se va a entender sino después la gráfica. Esto acá va a estar la recta partida acá y la recta partida acá. Vamos a dibujar solamente un pedacito de recta. Entonces, lo que estoy viendo ahí es que hay una relación entre este delta y este epsilon, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos hacer en GeoGebra. Sería como que el entorno alrededor de la imagen va a ser 4 veces más grande que en el entorno de la X. Exactamente, eso mismo. O sea, no es nada del otro mundo, es lo que veníamos diciendo. Pero es la forma, digamos, es una manera formal de definir esto que veníamos diciendo informalmente. Estoy dibujando en GeoGebra, me parece que no lo están viendo ustedes, ¿no? ¿Ahí? Bien, ahí me parece que sí. Bien, si yo agarro y digo, bueno, x igual a, y igual a 7 más epsilon. ¿Cuánto era epsilon? 0,1 dijimos. O sea que 7,1. Y el otro sería igual a 6,9. Fíjense que lo que estoy analizando ahí son las cercanías de 7. ¿Sí? Si quiero analizar las cercanías de acá de x, ¿cuál era el delta que me habían dado? El epsilon sobre 4. Epsilon sobre 4, o sea que sería analizar entre x igual a 3 más 0,025 y x igual a 3 menos 0,025. Entonces fíjense, la definición me está diciendo, y voy a poner ahora igual a 7, x igual a 3. Tienen que le voy a poner en línea punteada. Bien, esto que marqué en línea punteada, ¿qué sería? Límite. Ese es el límite, ¿sí? ¿Qué me dice lo que yo estaba tratando de probar? Que cuando x tiende a 3, el límite tiende a 7. Esta distancia que estoy marcando acá, ¿qué sería? Este segmentito. Radio. Bien. ¿Cómo se...? Caso, delta. El delta, exactamente. Eso es un delta. No te enojes, GeoGebra. Este sería el delta. Vamos a ponerlo en color. ¿Y el epsilon dónde estaría? O sea, ¿cómo puedo verlo gráficamente el epsilon? Esto que está acá sería el delta, a ¿sí? la izquierda. ¿Esto es el delta? ¿El epsilon? No, el que está de forma vertical. Claro, esto es un epsilon y esto es otro epsilon. Entonces, voy a marcar un segmento. Yo lo marcaba en la pantalla como si vos estuviese viendo mi mano. Me pasó un par de veces todavía. Todavía no me acostumbro, yo tampoco. Ya nos vamos a acostumbrar. Yo también estoy me falta un poco de dinamismo, ya sé que.
Bien, esto que está acá sería el delta. ¿Cómo hago para saber si la distancia es la que tiene que ser? Bueno, acá en GeoGebra tengo una forma de medirlo. Por ahí Dama capaz que me da una mano, pero no me acuerdo dónde estaba. Pero puedo medirlo. Acá, distancia. Ahí está. Gracias, Rodri, que me señalaste. 003, ¿sí? Y acá tengo 0,1, ¿sí? Entonces fíjense que... ¿Está bien eso o no? 003. Ah, bueno, lo que pasa es que acá GeoGebra me lo aproximó. Me lo aproximó porque es 0025. Hay que configurar la cantidad de decimales y me da 0025, ¿sí? Pero fíjense que acá estamos probando con un valor numérico y estamos viendo que si yo me acerco en 0,025 en este intervalo de X, la función varía como mucho 0,1 en Y, ¿sí? Y si mido acá a la izquierda me va a pasar lo mismo. De esa manera estoy probando numéricamente que no me voy a ir mucho más de esto. O sea, si yo me muevo como mucho 0,025 en X, la función se va a ir como mucho 0,1 en Y. Y esto que estamos viendo es la relación entre epsilon y delta, 1 y 0,025. ¿Se entiende más o menos o hay dudas? Esta es la definición de límite. Sí, se entiende. No más que esto. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Les voy a compartir pantalla y voy a poner el libro y vamos a hacer un par de ejemplos. Y la tenemos ahí en primer plano. ¿Qué pasó? Bien, con estas definiciones lo que vamos a poder hacer ahora es demostrar todas las leyes. ¿Sí? Ley de la suma, ley del producto, ley de la resta. Todas las leyes las vamos a poder demostrar. Por ahora vamos a probar de hacer algunos ejercicios. Bien, vamos con el ejercicio del 15 al 18, que están en la página 118. Ahora ya se los muestro en pantalla y vamos a tratar de hacerlos. Son parecidos. Bien, ¿están viendo ahí? Sí, Juan. Bien. Bueno, vamos a tratar de hacer esos 4 ejercicios que son parecidos a los que hice yo recién. Vamos a ver si encontramos la relación entre epsilon y delta en esas funciones, que son todas lineales. Entonces va a ser parecido a lo que hice yo recién. Tómense. A ver, vamos a hacerlo. A ver quién está. Ah, está Milagro ahí, que no la saludé porque vi que recién la veo en realidad. Y está Steffi también. Bueno, vamos a hacer uno cada uno, ¿les parece? ¿Hacemos más rápido? Dale. 15, ¿quién lo hace? Arrancaron todo con el 15. Bueno, no importa, no importa. La próxima aviso Está antes. marcado con rojo, profe, ese ejercicio. Ya voy. El 17, los que están marcados con rojo son los que recomienda. Son ejercicios que tienen alguna cosa diferente. Y te recomienda hacerlos por eso, porque tiene algo nuevo. Hago ese, dale.